los Estados Unidos. Bueno, Wilman Cera nos pregunta, bueno, este es el mensaje que los envió. Saludos, pastor, muchas bendiciones. Se enseña que el marco profético es la agenda de Dios y que estos tiempos se encuentran en las convocaciones santas. Levíticos capítulo 23. Y que la iglesia debe ceñirse a estas fiestas solemnes. Mi pregunta es, ¿aplica eso para la iglesia de Cristo? Muchas gracias. Bueno, aquí está. Es el video de la pregunta número 11. Pregunta número 11. Yo voy a compartirles el link ahorita para que lo puedan tener. Ahí está el enlace. Y les voy a mandar el link para que ustedes puedan tenerlo y puedan remitirse hacia ese video. Video número 11. Ya está esta pregunta resuelta en el video número 11, y creo que hay otro que está por ahí cerquita. Sí, el video número 10. En el video número 11 y el video número 10, creo que fue el segundo programa que tuvimos de Frente a la Biblia, dimos la respuesta bastante amplia, y pues acabo de compartir los dos links para que usted los pueda tener y pueda remitirse a ellos. Que dimos a la pregunta en el video número 10, si puedo celebrar las fiestas judías, y el video número 11, cuáles son las santas convocaciones que debe celebrar la iglesia. Video número 10 y video número 11, los voy a compartir con ustedes ahora el link aquí en el chat, aquí en los comentarios, perdón, aquí abajo en los comentarios, para que usted pueda ir y ver las respuestas que tenemos a esta pregunta. Vamos por partes. Porque digamos que la presentación que hace nuestro hermano, la pregunta, la forma como la formula, es una pregunta bastante amplia que menciona y toca muchos temas distintos, y quiero aclararlos sin responderlos porque no hay tiempo para responderlos todos, pero quiero aclarar que la agenda de Dios, como mi hermano la denomina aquí, la agenda de Dios es profética, lógicamente, porque está anunciada desde la antigüedad en todo lo que va a acontecer y va a suceder hasta el último día de la existencia en esta tierra. Está definido todo, ya todo está escrito proféticamente. Dice la escritura que no hay palabra profética más segura que la escritura misma, que la Biblia. Entonces, en ese marco, en ese contexto profético de la agenda de Dios, pues todo está definido, no hay nada que inventar, no hay nada que añadir, todo está determinado. Luego él hace mención de las convocaciones santas, que enmarcan los tiempos proféticos de Dios. Bueno, quiero aclarar que las convocaciones santas son fiestas que Dios determinó en Génesis capítulo 1, verso 14 en adelante. Dios determinó fechas y tiempos para las santas convocaciones de Dios con su pueblo. Ese tiempo, o esos tiempos de santas convocaciones, vino a desarrollarse y a conocerse plenamente casi 2000 años después, poco más de 2000 años después. De hecho, se establecen estas santas convocaciones a través de la ley de Moisés, o la ley mosaica. Y en Levítico capítulo 23, usted lo puede leer con tiempo en su casa, Levítico capítulo 23 menciona, enumera, detalla, define cuáles son las santas convocaciones de Dios. Estas santas convocaciones, pues, para mencionarlas, son 7. Son 7 convocaciones o 7 fiestas sagradas que Dios determinó que su pueblo Israel celebrara durante todo el año. Es decir, los judíos que pertenecen al pacto de la ley deben celebrar estas fiestas porque fueron dadas como un estatuto perpetuo para el pueblo de Israel. Entonces tenemos estas santas convocaciones y comenzamos con la primera. La primera santa convocación es la Pascua. La primera celebración de la Pascua aparece en el libro de Éxodo en el capítulo 12. Y a partir de esa primera fiesta, la Pascua, que es el sacrificio del Cordero, la noche en la que el destructor vino sobre la tierra de Egipto para matar al primogénito
de toda la tierra de Egipto y a todos los primogénitos de las bestias también y de los hombres, Dios dice que a partir de ese día, que es el día 14 de Abib, el primer mes del año judío, el día 14, a partir de ese día se contaría un nuevo calendario para Israel. Entonces, la primera fiesta que aparece en la Santa es esa, la Pascua. Esa Pascua es el sacrificio del Cordero. Luego, ese mismo día de la celebración de la Pascua comienza otra santa convocación, que es la fiesta de los panes sin levadura, para que el pueblo de Israel recordara que ese día salieron deprisa, salieron a la carrera en la liberación que Dios acababa de hacer a su pueblo al sacarlo de más de 210 años de esclavitud en Egipto. Cabe resaltar que la mayoría de las personas cree que Israel estuvo esclavo por 400 años o 420 años. Tengo que aclarar que la esclavitud en Egipto nunca duró 400 años ni 420 años, sino que solamente fueron esclavos 210 años. Eso es lo que la Biblia enseña. Textualmente la Biblia dice, literalmente dice, que la esclavitud fue 210 años. El tiempo que Israel estuvo esclavo bajo el yugo del faraón como esclavo de Egipto, pues. Entonces, dicho esto, esa noche, cuando ellos están celebrando su partida, su salida con mano fuerte de parte de Dios para ir al monte Horeb, al monte Sinaí, ellos debieron salir y recoger todas sus cosas a la carrera, a la prisa. Y en esa prisa la harina de los panes que habían hecho no le dio tiempo a leudarse, la levadura no hizo su efecto. Entonces debieron comer esa noche y los días siguientes debieron comer el pan sin leudar. Y por eso se celebra la fiesta de los panes sin levadura, para que Israel siempre recuerde que salieron deprisa, salieron a la carrera cuando escucharon el sonido de la trompeta y se movieron para irse de la esclavitud de Egipto. Esa es la segunda fiesta. La tercera fiesta se celebra 3 días después de la Pascua. 3 días después se celebra la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias. Esta fiesta de las primicias hace referencia a los primeros frutos de la cosecha que Israel debía presentar al sacerdote como ofrenda, y presentarla a Dios como ofrenda de fe, en gratitud por la cosecha que venía, por la cosecha que iban a recoger. Luego, esa es la tercera fiesta. La cuarta convocación o la cuarta convocatoria o santa convocación de Yahvé se celebra 50 días después de las primicias, y por eso se llama Pentecostés. Se celebra 50 días, 20 de 50. Se celebra 50 días después y se le llama la celebración de la fiesta de las semanas o la celebración del Pentecostés. 50 días después de las primicias se celebra la fiesta de Pentecostés. Hasta aquí van 4 santas convocaciones. Luego, 5 meses después de la fiesta del Pentecostés, 5 meses después de esa fiesta, se celebra otra fiesta en las santas convocaciones de Dios, que se llama la fiesta de las trompetas. Es una fiesta que se celebra aproximadamente en nuestro calendario entre el 1 y el 2 de nuestro mes, septiembre, aproximadamente en esa fecha. Y esta celebración se hace, la fiesta de las trompetas, se hace para marcar el inicio de la cosecha tardía. ¿Sí? Ya se recogió una primera cosecha, que es la cosecha del trigo y la cebada, que se recoge en el Pentecostés, la cosecha del grano. Y luego en septiembre se recoge la cosecha de la uva y la cosecha de la aceituna. Esa cosecha tardía, esa siega tardía, se marca el principio con el sonido de trompetas. Y entonces la fiesta de las trompetas marca el principio de esa fiesta. Esa es la número 5. La fiesta número 5. Ahora de aquí salimos a la fiesta número 6. Se celebra 10 días después de la trompeta. Después de la fiesta de las trompetas, 10 días después hay otra santa convocación, que es la fiesta del Yom Kippur o la fiesta del perdón.
es una fiesta que se estableció para que los que no habían participado de la Pascua el primer día del año del calendario judío, es decir, el 14 de Aviv, los que no pudieron participar de la Pascua ese día porque no estaban en el campamento, porque estaban de viaje, porque estaban de luto, porque estaban enfermos, porque no pudieron llegar a tiempo, porque estaban esclavos, porque estaban presos, porque estaban, qué sé yo, en cualquier otro lugar. Sea cual sea la razón por la cual no pudieron comer la Pascua el primer día, para ellos se estableció una santa convocación al final del calendario, 10 días después de las trompetas. Y esta convocación se le llama la fiesta del Yom Kippur o la fiesta del perdón, en donde Dios perdonaría, celebrarían el perdón postrero de Dios de los que no habían sido lavados ni cubiertos con la sangre del Cordero. Y luego, después de la fiesta del Yom Kippur, viene la última celebración, que es la fiesta de los tabernáculos, en la que se celebra la manifestación de Dios tabernaculizando o haciendo morada en medio de los hombres. Esas son las 7 convocaciones o las 7 santas convocaciones de Yahvé. Estas fiestas, que como les dije ahorita, usted las puede mirar un poco más al detalle en el video número 10, en el video número 11. Estas fiestas fueron entregadas de manera exclusiva para Israel, pero tienen un cumplimiento profético porque hacen parte de la agenda de Dios. Y ese cumplimiento profético se dio en Cristo. Jesús es el Cordero de la Pascua, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Durante los 3 días que Él estuvo, pues se celebró la fiesta de los panes sin levadura, que es ese tiempo de angustia que ellos vivieron en la liberación, y es el tiempo de angustia que vivió la iglesia inicialmente cuando Jesús murió, cuando Él fue sepultado y duró 3 días allí en el sepulcro. Pero la fiesta de las primicias, Jesús la cumple con su resurrección, y cuando Él resucita, junto con Él, dice la Biblia que resucitaron los santos que habían muerto antes de Cristo. Entonces Jesús no resucita solo, resucita con un sinnúmero de hombres y mujeres que habían creído en Él antes de su encarnación. Ese día que Jesús resucita, la Biblia dice en Mateo 27:53 en adelante, que las tumbas o los sepulcros de los santos fueron abiertas y muchas personas vieron a los muertos, a los santos, a los padres caminar en la ciudad durante el tiempo de la resurrección. Entonces Jesús se presenta como el cumplimiento de la Pascua, de los panes sin levadura, pero también como el cumplimiento de las primicias. Luego dice la Biblia que Él se queda 40 días en la tierra, Él va al cielo y regresa, y se queda 40 días en la tierra dando pruebas indubitables de su eterno poder y deidad. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y el día 40 Él se va y le dice a su iglesia, le dice a los apóstoles, a sus discípulos. Habían más de 500 personas, 500 discípulos, en su mayoría habían sido enviados a las naciones. 500 personas con un llamado apostólico estaban allí reunidos en el monte. Recordemos que ese día que Él se va es el día de la comisión en Mateo capítulo 28, 19 y 20. A todos los que estaban allí Él los envió como apóstoles a todas las naciones. Pues la Biblia dice que eran más de 500 personas las que estaban ese día reunidos en el monte. Ese día Él les dice a ellos que esperen la promesa del Espíritu Santo y que aguardaran en Jerusalén. Ellos se quedaron, Jesús se fue, no sin antes prometer que volvería otra vez. Entonces los hermanos, más de 500, se quedan en el aposento alto, y junto con ellos muchas mujeres se quedan esperando la promesa del Espíritu Santo. Y pasaron 10 días para completar 50 desde la Pascua, 50 días exactos. El día de Pentecostés, el día de la celebración de la fiesta del Pentecostés, ese día exactamente, no un día más y no un día menos, el Espíritu Santo vino del cielo como un viento recio y llenó de su poder a 120 que habían quedado, es decir, más de 400 se habían ido, se aburrieron de esperar, se cansaron esos 10 días y se fueron, pero los que estaban allí fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y no solo ellos, sino todos los que tampoco estaban. Eso es algo muy tremendo, muy poderoso, porque aún los que estaban afuera fueron llenos del Señor. Y ese día de Pentecostés se funda formalmente la iglesia de Cristo en la tierra. Esa es la celebración del Pentecostés. Y por eso muchas veces se le distingue a la iglesia evangélica o a la iglesia cristiana
como pentecostales, porque la iglesia de Cristo nació formalmente con la venida del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés. Ahora, ¿qué pasa? Hay un salto de 5 meses desde esa convocación hasta la fiesta de las trompetas, que es la fiesta que estamos esperando celebrar cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten primero. Esa fiesta no se ha celebrado todavía a nivel de la iglesia. Y luego vendrá, cuando esa fiesta, ese evento suceda, en esa agenda profética de Dios suceda, pues la iglesia será transfigurada y los que hayan muerto resucitarán para recibir al Señor en el aire, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Entonces, la iglesia pues será quitada de la tierra y vendrá un tiempo de juicio para la celebración del Yom Kippur. ¿Por qué? Porque el Yom Kippur es una fiesta exclusiva para perdonar a los que no fueron perdonados primero. ¿Quiénes son esos? El pueblo de Israel que no aceptó a Cristo cuando vino y que no recibió el perdón de los pecados por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, en la Pascua, cuando se celebró hace 2000 años. Entonces, cuando la iglesia sea quitada, vendrá la fiesta del Yom Kippur exclusivamente para Israel. Aquí no tiene nada que ver las naciones, sino solo Israel. Y entonces se celebrará el Yom Kippur con ellos, y entonces los judíos que no creyeron en el Señor y que a nivel no personal, sino a nivel de nación, los israelitas que no fueron Israel, que no fue perdonado con la primera Pascua, recibirá el perdón en el Yom Kippur al final. Luego vendrá el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, el anticristo y todo este movimiento que se viene ahorita sobre la tierra, hasta la aparición visible del Hijo del Hombre en los cielos, donde venga a reinar, y cuando Él establezca su trono en la tierra, se celebrará entonces la fiesta de los tabernáculos, que es la morada de Dios entre los hombres. Allí termina la historia para luego dar paso al juicio final, y bueno, ya esa es otra parte de la agenda profética que está fuera de las santas convocaciones de Dios. Ahora, dado todo este marco y haciendo todo este insight a lo que se refiere el marco profético y las santas convocaciones, nos queda la pregunta. La pregunta es: ¿la iglesia debe ceñirse a estas fiestas solemnes? Mi pregunta es: ¿aplica eso para la iglesia de Cristo? Bueno, creo que ya lo respondí. La iglesia de Cristo ha sido parte, por la fe, ha sido parte de las convocaciones, las santas convocaciones de Dios, no en el calendario lunar año tras año, sino en el calendario profético. ¿Sí? Son dos cosas distintas. El calendario profético no tiene fechas del calendario de nuestro año solar de 365 días, o de nuestro año lunar, o del año lunar de Israel de 360. No tiene parte. No hay fechas que guardar, no hay fechas que celebrar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no puede celebrar la Pascua cada año, porque nosotros no hacemos parte de Israel. 2. La iglesia de Cristo no puede celebrar la fiesta de Pentecostés cada año, porque no es nuestra ley. Y así con todas las demás de manera consecutiva o sucesiva. Pero el día que la iglesia o cuando una persona como incrédula llega a los pies de Cristo, para esa persona ese día es la Pascua, porque ese día el Cordero es sacrificado para él, y ese día el perdón y la cobertura de la sangre del Cordero se hace vida en ese nuevo creyente. Es decir, el día que yo llegué a Cristo, ese día fue la Pascua para mí. Ese día el Cordero lo recibí el Cordero en mi vida, recibí el sacrificio del Cordero, su sangre me perdonó, su sangre me limpió, y ese día comencé mi camino de libertad para salir de la esclavitud del mundo y del pecado. Entonces celebré la Pascua el día que llegué a Cristo. Cristo es mi Pascua, dice el apóstol Pablo. Él es nuestra Pascua. Celebro los panes sin levadura cuando recuerdo el sacrificio del Señor, y recuerdo también todo lo malo que he sido, y le pido perdón al Señor y me humillo. Y ahí estoy, humillado al Señor, comiendo las hierbas amargas y los panes sin levadura. Celebro las primicias cuando mi vida nace de nuevo en una resurrección con Cristo. Y esto es algo que sucede de manera particular en cada ser humano. No es una fiesta con fechas de calendario que haya que celebrar.
Recibo el Pentecostés cuando el Espíritu Santo viene a mi vida. Esto es el día que soy bautizado en el nombre de Jesús y recibo de parte del cielo, por medio de la imposición de las manos, la promesa del Espíritu Santo sobre mi vida. Allí es el Pentecostés para mí. Y entonces hoy como iglesia, solamente por la fe, cumplí ya todas estas fiestas. Y solamente estoy esperando la otra fiesta que como iglesia me hace falta, y es la fiesta de las trompetas, que sucederá en cualquier momento, en cualquier instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, los muertos resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos seremos transfigurados para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Esa es la única manera en la que la iglesia va a poder participar o ha participado de las fiestas, pero la iglesia de ninguna manera, en lo absoluto, la iglesia debe ceñirse a la celebración ritualística anualmente de la Pascua, las primicias, las fechas de los panes sin levadura, el Pentecostés. No se puede hacer de manera ritualística porque ya no es un ritual. Cristo Jesús cumplió de manera verdadera lo que estas fiestas simbolizan, como una sombra de lo que venía a manifestarse. Entonces, esta es mi respuesta, mi hermano Wilman. Espero que haya sido clara mi respuesta, hermano Wilman, y pues espero ahorita unos par de minutos para escuchar los comentarios, para escuchar dudas, preguntas, inquietudes al respecto, para poder continuar, para poder seguir adelante.